Ahí sí. Bien, sean muy bienvenidos a una quinta jornada de Grand Round de este segundo semestre de 2021. Estamos con los casos clínicos 9 y 10, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Casos clínicos 9 y 10, este lunes 4 de octubre de 2021. En esta oportunidad van a presentar los grupos de don Gustavo Solar y don Francisco Uribe. Parte su Grand Round el señor Gustavo Solar, por favor, adelante y presente su grupo. Yo primero. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Nosotros, junto a Gustavo Solar, Alex Soto y Francisco Uribe, quien les habla, presentaremos el caso clínico número 9 de este quinto Grand Round. Bueno, primero que todo, como grupo, declaramos no tener conflictos de interés con la siguiente presentación. Antecedentes del paciente. Edad, 35 años. Sexo masculino, ocupación no informada y como antecedentes mórbidos tenemos obesidad. Consulta 1. Motivo de consulta. Acude a evaluación porque le cuesta focalizar con ambos ojos. Ve las luces expandidas y cambios de visión durante el día. Indica frotarse los ojos ocasionalmente. Como refracción, la autorrefractometría nos indica en ojo derecho un menos 7,25 y con un cilindro de menos 9,5 a 50 grados, y en ojo izquierdo un menos 6 con un cilindro de menos 8,25 a 160 grados. La refracción subjetiva para lejos indicó en ojo derecho un menos 2,50 con un cilindro de menos 6 a 45 grados y en ojo izquierdo un menos 1,50 con un cilindro de menos 5 a 160 grados. Como agudezas visuales tenemos que sin compensación en ojo derecho tenemos un 20/400 y en ojo izquierdo un 20/80. Y con corrección tenemos en ojo derecho 20/70 y en ojo izquierdo un 20/50. A la biomicroscopía, en ambos ojos se encontró el anillo de Fletcher positivo, el signo de Munson positivo y como observación se anotó hiperemia tarsal. Al fondo de ojo, encontramos una excavación de 0,3 y retina aplicada en ambos ojos. Y como presiones intraoculares tenemos en ojo derecho 9 milímetros de mercurio y en ojo izquierdo 10 milímetros de mercurio. Esa no iba ahí. Venía otra PPT antes que decía que se agregaría a la anamnesis. ¿Qué información agregarían a esa anamnesis? Señor Benjamín Campos. Benjamín Campos. Benjamín, cuéntanos. ¿Sí? Bueno, me gustaría indagar un poco en la huesa visual que faltó con CAE y el último control. Me llama la atención la reflexión subjetiva del paciente y si el destino debe tener algunos antecedentes oftalmológicos asociados. Yo iría más por eso, en cuanto a digamos, a su reflexión, pero su historial es oftalmológico general. Y esto en general. Adelante, Francisco. Ya. Como bien dijo Benjamín, nos faltaría acá lo que es agudeza visual con CAE, los antecedentes oftalmológicos personales y familiares, el uso de medicamentos, ya que nos indicó la hora de la presión intraocular y el tipo de tonometría y el último control oftalmológico. Y ahora venía el PPT que apareció antes, que en base solamente a lo que hay, ¿tienen algún tipo de diagnóstico presuntivo? Bárbara Guzmán. Profe, acabo de meterme. Recién vi lo que dijo recién el Pancho. Ya. Javiera Verdugo. Hola. Hola. Bueno, yo creo que es queratocono en ambos ojos por el signo de Munson, el anillo de Fletcher, y además que tiene un astigmatismo miópico bastante alto. Yo le hubiese agregado sí aberrometría a los exámenes complementarios, porque pueden ayudar al tratamiento. Todavía no hemos hablado de exámenes, sí. No, sí, o sea, perdón, a la anamnesis. Ok, ya. Nosotros como diagnóstico presuntivo, como bien dijo Javiera, hablamos de queratocono en ambos ojos por los hallazgos encontrados en la biomicroscopía. Y además agregamos un dato que era una diabetes no diagnosticada, dado a que en la anamnesis el paciente refería cambios de visión durante el día, lo cual es como hallazgo en los pacientes diabéticos, además de como antecedente mórbido él tenía obesidad. Ok.
Ok. Ahora sí, ¿qué exámenes realizarían? José Luis Guerrero. José Luis. Siguiente, entonces. Daniel Castillo. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Ya, muy bien. Bueno, igual me conecté algo tarde, pero creo que caché algo, por lo que dijo mi compañera de sospecha de keratocono. Yo pediría una topografía, sí o sí, y después de eso evaluaría qué más pedir, o algo así. Disculpen, pero A voy ver, con la no, una topografía corneal, entonces. sí, una Ok. topografía córnea, para evaluar lo que dijeron mi compañera del signo de Munson y ver los índices keratométricos que entrega este equipo. ¿Alguien de Además de eso, puedo usar un OCT de ángulo. No, disculpen, me estoy yendo con otra patología. Ya, Daniel. El lenguaje, el caché estuvo de más, ¿ya? Sí, Céntrese, pues, muchachos. Vamos. Ya. disculpen. Ok, mira, los compañeros están anotando ahí. La Denise anotó glicemia, claro, en base a la diabetes, ¿verdad? O sea, Sebastián Acevedo mencionó paquimetría. La La Natalia paquimetría Toledo también dice paquimetría. El José Herrera dice, yo también tengo esa duda, si la alteración de autorref se debe a la ectasia o deficiencia de la lágrima. Creo que eso lo vamos, que la Mariela Crawford también lo mencionó, ¿verdad? Creo que más rato los muchachos pueden abordarlo. La Camila Gutiérrez, la barometría, como dijo la Javiera. La Javiera Lillo también dice OCT polo anterior, OCT segmento anterior, dice Fabián Roja. Ok, adelante, Francisco. Ya. Igual recordemos, como siempre hemos dicho en todos los gran ramos anteriores, que igual pedir muchos exámenes así solamente, claro, mientras más exámenes mejor vemos, pero hay que tratar de acotar a lo que más sentido da la patología y al recurso del paciente. Claro. Nosotros como grupo decidimos que la topografía corneal está súper bien, una paquimetría ultrasónica para tener resultados más fiables y una hemoglobina glicosilada en caso de que tuviese diabetes, porque no lo sabemos, solo sabemos que tiene cambios de visión durante el día y que es obeso. Y al final los exámenes solicitados por el médico tratante fue una topografía corneal y una topografía de film lagrimal. Aquí tenemos la topografía Pentacam de ojo derecho. Vamos con Bárbara, ahora sí. Topografía corneal, ojo derecho, mapa de curvatura sagital, vemos una alteración que está temporal, en donde hay curvaturas de mayor tamaño, o sea, de mayor curvatura, y que puede indicar algún tipo de queratocono. También en el mapa de elevación está fuera de los rangos normales, el espesor corneal está muy bajito, el punto central es de 361 micras, y además está, no, el desplazamiento igual está, creo que dentro del rango. ¿Cuál es el rango, Bárbara? El desplazamiento del punto más delgado tiene que ser menor a 1 milímetro de desplazamiento. Y la curvatura sagital igual indica una ectasia, una alteración inferior en la córnea. ¿Qué más? Bueno, a grandes rasgos, a simple vista, viendo el mapa topográfico, podemos ver que hay bastantes alteraciones. El de curvatura sagital muestra un corbatín asimétrico con el eje desplazado hacia temporal, y de los valores queratométricos están todos sobre el límite máximo, que es de 47 dioptrías. En cara posterior también tenemos un estigmatismo bastante alto en consideración, y como vemos la paquimetría que nos entrega este topógrafo, todos los puntos analizados son todos inferiores a las 400 micras.
Quizás el punto más delgado no está desplazado 1 milímetro, que es como lo que se espera dentro del rango, pero tenemos todos los otros valores completamente alterados. Y el BFS, tanto frontal como posterior, se condicen uno con el otro, pero los valores dentro de los 4 milímetros centrales están todos alterados, salvo uno ahí que es un +3, pero es un valor dentro de todo lo que se ve alterado en esta topografía. Daniel, pregunta, que tiene una consulta. No, es una acotación en verdad de este examen, que este examen se utiliza bastante en la clínica donde yo estoy haciendo el internado. Los valores QS y Q son bastante importantes al leer este examen, ya que el valor Q dice la calidad de la toma y el QS dice la calidad de la toma y el valor Q es la esfericidad o variación de la paquimetría desde el centro de la córnea hacia la periferia y tiene que tener un valor de menos 0,01 a menos 0,80. Aquí podemos ver que tiene un valor de menos 1,70 y valores muy negativos como este podrían ser signos de queratocono o de una cirugía tratada con láser. ¿Y qué representa ese valor Q, Daniel? Representa la esfericidad, y se ve como la variación de la paquimetría desde el centro hacia afuera, o sea, desde el centro hacia la periferia. Okay. Y como le digo, valores muy negativos indican, o muy positivos, indican que la córnea está tratada con LASIK o se sufre un queratocono. Y aquí tenemos un valor muy negativo, porque vuelvo a repetir, esos valores deberían ser entre menos 0,01 y menos 0,80. Eso. Ok. Adelante, Francisco. Ya, antes, para responder a lo que colocó aquí el José Herrera, si consideramos el patrón a favor o oblicuo, la verdad igual es difícil como caracterizarlo de alguna forma. O sea, yo diría que por la forma que se ve en la curvatura sagital frontal, es oblicuo, pero si se fijan es un corbatín asimétrico y que además tiene desplazado su eje hacia temporal, o sea, no existe la ortogonalidad regular de un astigmatismo que es a 90 grados cada uno. Avanza, Gustavo. Acá tenemos el Belin Ambrosio, alguien que Y desee... Claudia Pablaza. Bueno, a grandes rasgos, en Belin Ambrosio se acentúa las curvaturas más elevadas a nivel central inferior a temporal, con indicando también la diferencia frontal y posterior, que en ambos hay una diferencia con los datos entregados del paciente con la norma. Y los otros valores hacia la derecha indican, obviamente, que están alterados. Incluso en el porcentaje de incremento del grosor está por debajo de la gráfica, de las líneas normales. Y el valor D está por sobre el valor normal, que es 1.6, y ahí indica 13.90, lo que indicaría exactamente un queratocono. Ahora, ¿qué grado? Según la huesa visual del paciente y otros datos más. Ok. Uribe. Si bien como dijo Claudia, como que el valor D indica algún tipo de queratocono, y bueno, la verdad es que viendo todo se ve alterado, pero cabe destacar también que, por ejemplo, el corneal thickness comienza mucho antes de los valores de normalidad, que están cerca de los 500 y entre 500 y 700 micras. Comienza muchos antes y decae desde antes de llegar a los 2 milímetros centrales, ya comienza a decaer. O sea, hay un adelgazamiento de esa córnea importante que está indicando una ectasia. Y el PTI también, que decae, no alcanza a viajar tanto por dentro de los valores de rango normal y comienza a decaer de una manera importante. Ok. Ojo izquierdo. Valentina Campos. ¿Aló, se me escucha? Sí. Bueno, aquí hay un pentacam del ojo izquierdo, donde en general se aprecia algo parecido al otro ojo, pero menos acentuado, por ejemplo, en la parte de las elevaciones. Se condicen, pero el de la elevación posterior está más
marcado la elevación. También en cuanto al espesor corneal, este se ve adelgazado, no tanto como en el ojo derecho, donde el grosor del ápice es 404 micras y de la posición más fina es de 397. Y eso también se ve que las curvaturas más del K2 están también muy aumentadas, igual que en el ojo derecho. Francisco. Bien, como decía Valentina, básicamente tenemos los mismos hallazgos que en el ojo derecho, pero un poquito menos, no sé si decir menos acentuado, pero en un poquito menos de gravedad que en el otro ojo. Aquí existe el eje más plano, se encuentra entre los parámetros normales, pero el resto sigue estando todo completamente alterado. Tenemos una córnea un poco más gruesa, pero no tanto, sigue estando bajo los parámetros, muy bajo los parámetros de regularidad. El BFS frontal y el BFS posterior también, valores sumamente alterados, se condicen uno con los otros, pero siguen siendo valores extraños y que pueden indicar algún principio, que pueden indicar la ectasia. Avanza, Gustavo. Y el Beryl Ambrosio. Bueno, la verdad es que igual vamos a redundar en lo mismo. Son los mismos hallazgos, el corneal thickness baja antes de los 2 milímetros centrales, comienza a decaer muy fuertemente, por decirlo así. El PTI también no alcanza a viajar mucho dentro de los puntos, los rangos de normalidad y comienza a decaer. El valor de D, como dijo Claudia anteriormente, aquí también lo tenemos alterado y se encuentra todo lo que es se encuentran todos los hallazgos para caracterizar esto como un tipo de queratocono. Acá tenemos un examen que se realiza con un equipo que se llama Hydra, que es el que realiza la topografía lagrimal. Quizás no lo conocen, yo tampoco lo conocía, pero no sé si alguien se atreve a describirlo porque la verdad es bastante amigable a quien lo ve. No sé si a alguien le gustaría. Engelbert Piñones. Hola, profe. La verdad es que tampoco lo había visto, así que no entiendo muy bien qué es lo que significa cada parte del Pero por mapa. eso, yo tampoco lo conozco, pero sin embargo podría describir algo según lo que veo. ¿Qué es lo que usted ve? Mm, Bueno, me hace pensar que, por ejemplo, en el tipo de capa lipídica, en el ojo derecho, por ejemplo, se encuentra alterada, ya que hace referencia, por ejemplo, a que este como índice que se encuentra está en el lado rojo, así que me hace pensar que está alterada. En el ojo izquierdo está al límite y básicamente se interpretarían todos los valores de la misma manera, o al menos así lo pensaría simplemente. Entonces, igual a rasgos generales, se encuentran varias partes límites. Eso es como lo que entendería. Francisco, Daniel está levantando la mano, parece. Daniel. Yo podría ayudar un poco con este examen. Este equipo se usa en el centro donde estoy haciendo el internado. Ya. Ya, bueno, son varias pruebas o mini pruebas que van analizando el equipo Hydra, que se llama, que es la topografía del fil lagrimal, y vamos teniendo los diferentes como reportes que va entregando. Por ejemplo, está el NIBUD, que es como una toma de grabaciones, generalmente son todas grabaciones, excepto las últimas dos, que son el conteo de glándulas de meibomio, y van haciendo referencia a la calidad lagrimal. Por ejemplo, NIBUD es lo mismo que un NIBUD normal, que hecho por el por el biomicroscopio, creo que es, o no, por la lámpara de hendidura, Es lo o mismo. no sé qué equipo preparar el NIBUD, ya, es lo mismo. El tipo de capa lipídica y la altura del menisco, o sea, la altura del menisco es el menisco lagrimal, se mide en milímetros y se evalúa si están dentro de los rangos normales o no, y el tipo de capa lipídica es un movimiento que se provoca por la proyección de una luz que proyecta la luz en el ojo del paciente. Como iba diciendo mi compañero, es muy sencillo de leer, ya que se va viendo por los rangos de normalidad que va presentando el mismo equipo, y podemos decir que están todos casi dentro de los rangos normales, excepto que las glándulas de meibomio
en el conteo dicen que están dentro del límite, al igual que la altura del menisco y el tipo de capa lipídica, que es la única que está como por debajo de los límites normales. Eso sería más que nada. La Torre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Consulta, Daniel, ¿el equipo sabe si funciona con base normativa o es solamente un estándar para toda la población? Ya, no sabría si trabajo con bases normativas, sino que igual es un estándar que ya viene en el software del equipo. Trabajo con diferentes fotos que ya, o sea, el tipo de capa lipídica incluso se analiza como comparando los videos que uno toma con el video que presenta el equipo. Y va poniendo el que más le tinca. Va como por decirlo coloquialmente. No creo que sea el Como que más que- le tinca, pero debe ser el que... Realmente es que más le tinca, porque tenemos varios tipos de videos que representan como del 0 al 10%. Después viene del 10% al 20% y así sucesivamente. Y uno tiene que ir viendo el que más se parece a la toma que uno toma, o sea, que uno realiza, con la toma que va mostrando el equipo para dar este rango que se va presentando aquí. Adelante, Francisco. Ya. Destacar que el NIPUT se realiza sin fluoresceína en este equipo. Se Yo analiza creo, solamente con estoy anillos de casi, clase. estoy casi seguro, no lo conozco tampoco, sí he visto un par de flyers, informaciones que de cuando lo promocionan, y me da la impresión de que es una base normativa, debe ser una escala, de hecho tiene valores ahí en el costado, indica el valor según una escala que establece de parámetros de normalidad, es un estándar que fue estudiado, ¿verdad? Pero no sé si es una base normativa donde compara a las personas según edad y sexo, sino que un estándar genérico, ¿verdad? Adelante. Bueno, y eso. Bueno, luego de lo presentado por mi compañero Francisco, ¿alguna hipótesis diagnóstica? Vamos con Verónica Gómez. Se confirma el diagnóstico de queratocono. Mayor en ojo derecho. Ok. Ok, Francisco. en este caso, el queratocono sí en ambos ojos y además un ojo seco evaporativo, que no hay que pasarlo por alto. Este paciente destacaba bastante, sobre todo molestias, se restregaba los ojos, como él decía, frecuentemente durante el día y normalmente se deben a este ojo seco. ¿Por qué evaporativo? Porque como pudieron ver en el examen anterior, la capa lipídica es la que está alterada, entonces la que impide que esta lágrima se mantenga y se evapore más rápido de lo normal. ¿Posibles tratamientos para este paciente? Natalia Toledo. Hola, profe. Hola, hola. Un crosslinking podría ser, que es como lo que se ocupa casi siempre para evitar que siga progresando, o tal vez un lente de contacto, pero yo creo que, claro, también dicen en el chat anillos intraestromales, pero yo creo que iría por el crosslinking o el lente escleral. Yo creo que sería importante evaluar si este paciente está progresando. Creo que es importante definir si este paciente está progresando para poder definir si hay que hacer crosslinking o no, ¿verdad? Porque Claro, de hecho, el paciente Natalia, recordemos que el Franco tenía 35 años. claro, de hecho antes se me olvidó preguntar o sea, iba a decir que sería bueno como saber si tenía topografías anteriores, como para ver cuánto había progresado la ectasia. Claro. Ok. Bueno, respecto a los tratamientos, nosotros agregamos esta lista que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Primero, la corrección óptica, que es para que el paciente pueda percibir de mejor manera al exterior. Lentes de contacto, que son más óptimos en caso de pacientes con astigmatismo más altos, como en este caso. Los anillos intraestromales, como ya una opción quirúrgica. El tratamiento del ojo seco, claro, del ojo seco evaporativo mencioné anteriormente. Y el cross-linking lo dejamos marcado aquí, porque sí, claro, es uno de los tratamientos que se suele hacer con respecto a un queratocono, pero en este caso recordemos que el paciente es un paciente que tiene 35 años ya. También tenemos que recordar la baquimetría de este paciente, que es bastante delgada, con un punto muy delgado de 359 micras, donde el cross-linking ya no sería recomendado. Entonces, tomando en cuenta tanto la baquimetría como la edad del paciente, el cross-linking en este caso no sería una gran solución para el tema de fondo del queratocono.
Oye, y la refracción del paciente, porque ¿cuál de estos tratamientos, además de los lentes ópticos, porque el paciente con lentes ópticos de cuánto, porque tenía visión, me acuerdo que tenía visión súper mala, a lo mejor exactamente, y con los lentes llegaba a cuánto visión? 20/70 y 20/50 respectivamente, ojo derecho, ojo izquierdo. Y si Entonces el tampoco era una paciente visión muy quisiera ver óptima. mejor que con sus lentes ópticos, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas? Bueno, terapéutica en lente de contacto últimamente está igual un poco a la vanguardia respecto a lo que son lentes esclerales para el tratamiento del queratocono y también lo que haría intraestromales. Y bueno, ahí vamos a comentar un poco más sobre respecto a la ganancia de agudeza visual o pérdida de agudeza visual según el tipo de anillo intraestromal que se le decide colocar al paciente. Mariela, pregunte. Hola, sí, es que quería hacer un comentario. Existe un lente óptico, obviamente no es como la mejor opción para el paciente, pero un queratocono igual los valores de los tratamientos son altos. Y el lente óptico que se ofrece para estos casos es un Lentilux, un lente que es adaptado más delgado, esférico por ambos lados, adelgazado en índice 1.74, que es del laboratorio Rodenstock. Se hace para estos casos. Y la opción que yo creo que es como la más conveniente en este caso para el paciente es un lente de contacto escleral porque no se posa sobre la córnea directamente, sino que su diámetro es mayor. Aparte sirve para, actúa como que la lágrima queda entre la córnea y el lente de contacto y ayuda con el ojo seco. Entonces esa sería como la opción terapéutica que creo que podría ser la ideal para este paciente. Me llama mucho la atención la refracción del autorrefractómetro que tiene casi -7 de esfera y después la refracción subjetiva corrige un -250. Camila, creo Habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Preguntémosle sobre los lentes de contacto a la señorita Javiera Verdugo, que está haciendo su internado en lente de contacto. Hola. Javiera. Ya. Bueno, para el ojo que tiene 20/70 de visión, lo más probable es que sea, y bueno, aquí nosotros consideramos harto lo que es la barometría corneal, ¿ya? Con respecto a eso, el ojito derecho que tiene visión 20/70, que si no me equivoco es como un 0,2, sería un lente de apoyo escleral como una de las mejores opciones, y eso igual depende de la barometría, pero con una agudeza visual tan baja al aire, se utiliza eso. Pero con respecto al ojito izquierdo, incluso se podría utilizar un lente de contacto especial para queratocono, con lente de contacto blando especial, que son los Kerasoft Tint, que pueden ayudar bastante a la agudeza visual y disminuyen lo que es aberración corneal. Eso. Ahora, ¿cuál de estos tratamientos tendría, si el paciente tuviese progresión, los lentes de contacto tendrían respuesta sobre la progresión Mira, bueno, en realidad, según lo que yo he conversado con mis tutores, sí, que a la vez que el lente de contacto es como que va tratando como el deterioro visual, se va estancando un poco, así como ¿cómo decirlo? ¿De qué manera funciona? La verdad es que no se tiene claro, pero sí hay estancamiento un poco del avance. Y con respecto bueno, lo que estaban hablando del crosslinking, bueno, este paciente ya tiene 35 años y no se usa. Con respecto al anillo intraestromales, tampoco es como muy recomendable porque se pierde igual la agudeza visual y se generan más aberraciones. Okay. O sea, según lo que yo he visto en el centro, más que nada. Ok, los muchachos me imagino que van caminando para allá. Ya, vamos, sigamos. Respecto al tratamiento que se hace en este caso, se tienen que tomar en cuenta varios parámetros que lo toma el médico de acuerdo tanto a topografía, a cuál es el formato, el patrón del astigmatismo de este queratocono, y al fin y al cabo un namograma que identifica el médico y se procede a lo siguiente. Se coloca un anillo intraestromal en ambos ojos del modelo Ferrara 320 grados. También al paciente se le recetaron lágrimas artificiales, té a los dúos, que prácticamente en el centro en el que se realizaba una lágrima muy recomendada por los profesionales, el Modusic A Ofteno, que prácticamente lo que hace esta lágrima es para el tratamiento del ojo seco, que son con componente inflamatorio de carácter inmune, sobre todo por la sintomatología que tiene el paciente. Y vamos a seguir ahora
con la información respecto al procedimiento quirúrgico. Se coloca la anilla intraestromal en ojo derecho por canal hecho con el láser femtosegundo. Posterior al implante se observa una cámara irregular con Seidel positivo. Se coloca sutura y posteriormente se realiza OCT corneal. No sé si algún compañero me puede decir qué es un Seidel positivo, por favor. ¿Quién sabe? Nicolás Ursúa. En este momento no recuerdo, profe. Lo lamento. Adelante, Gustavo. Bueno, el Seidel positivo, cuando el humor acuoso pasa desde la cámara anterior y tiene conexión con el exterior del ojo, o sea, prácticamente atraviesa el humor acuoso la córnea para ser liberado hacia el exterior del ojo. En este caso, al paciente tuvo un Seidel positivo a lo que son en un sentido horario respecto a la córnea a las 12 horas, que es por donde se introdujo el anillo intraestromal. Y posterior a eso se le realizó el OCT corneal, que está aquí. No sé si alguien desea escribir o lo que pueda ver dentro de estos 4 recortes. Nicolás Fernández. Hola, bueno, tenemos un OCT del segmento anterior, tanto del ojo derecho como solo del ojo derecho, perdón, y se muestra cómo una parte del anillo queda debajo de la córnea en la primera imagen, y esto se va repitiendo tanto en la inferior. Y luego en las que tenemos al lado derecho vemos como también va destruyendo parte del endotelio. Y ahí es donde debiese estar como saliendo el anillo intraestromal. Por otro lado tenemos una banda hiperreflectiva que no sé si es la córnea, o sea, perdón, si es la lágrima como tal o no. Bueno, respecto a lo que dice mi compañero, sí, efectivamente el anillo intraestromal atraviesa lo que es la córnea y entra en la cámara anterior, y la banda hiperreflectiva que se ve hacia anterior en la córnea, el lente contacto que se le puso al paciente, por si alguien más Ya, que gracias. alcanzaba a percibir. Bueno, destacar es que en este OCT podemos evidenciar en qué parte de la córnea aproximadamente está la perforación. Si se fijan en los cortes que están a su derecha, tanto como en sentido horario sería a las 7, 6 horas, es donde se presencia la ruptura del endotelio por parte del anillo. Entonces, exactamente ahí es donde estaría más o menos el punto de filtrante. Entonces, con respecto al Seidel, que salía el humor acuoso a las 12 horas, y el corte es a las 6, tenemos que identificar que el humor acuoso viajó por toda la vía del anillo para poder salir. No sé si se logra entender ese proceso por el que cursó el paciente. Sí, yo por lo menos lo entiendo. Bueno, luego de esto, al paciente inmediatamente se le retiró el anillo intraestromal, se le colocó un lente de contacto y un punto para cerrar todo lo que era la vía por donde entraba el anillo intraestromal. A la biomicroscopía, a la consulta un día después de la cirugía, se presencia un punto in situ, un edema leve a nivel de la perforación, que era a las 6 horas, como les había mencionado anteriormente, y se observa membrana de Descemet adherida en el sitio de la perforación, sin signo de infección. Indicaciones: Trasidex, Quimox y Alfagan. Los primeros dos, Trasidex y Quimox, son antibióticos, uno específico para córnea y el otro para la conjuntiva, mientras que Alfagan no sé si algún compañero lo habrá escuchado en alguna clase por ahí, pero es un antiglaucomatoso alfagonista, específicamente brimonidina. Aquí está el OCT segmento anterior del día postquirúrgico. ¿Cuál es el objetivo de un antiglaucomatoso para el tratamiento de este paciente? En este caso, lo que el paciente tenía era la evacuación del humor acuoso. Entonces, tenemos que tratar de bajar la producción del humor acuoso, que en este caso es lo que busca la brimonidina, disminuir la producción de humor acuoso disminuyendo la cantidad de MP cíclicos. Pero más que nada, me imagino que el doctor lo recetó por eso. En este caso fue facilitado por Alex. Quizá Alex Soto, pueda entregar alguna información al respecto, pero con Francisco teníamos la idea que era respecto a este 6 del positivo, que era la evacuación del humor acuoso. Alex, ¿tiene algo ahí que aportar? Delante estaba levantando la mano. Alex.
Bueno, si mientras Alex vuelve a aparecer, me imagino que debe estar internado ¿Está todavía. bien? Ahí está. Ahí Sí. está, Alex. ¿Aló? Cuéntenos. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, primero quería aclarar dos cositas. El signo de Seidel positivo, el signo de Seidel se evalúa mediante la tinción de lágrima con fluoresceína, ¿ya? Cuando al paciente en quirófano se observó que había una irregularidad en la cámara, se echaron gotitas de fluoresceína en el ojo y se evaluó la indemnidad de la lágrima teñida. En este caso, en el punto de inserción del anillo, se rompía la lágrima teñida por un punto sin tinción, que era el punto filtrante del humor acuoso. Entonces lo que pasó es que al perforarse en H7, el humor acuoso viajó por la vía en donde se insertó el anillo y salió por el mismo punto de inserción principal. No sé si ahí se entiende mejor. Ajá. Y sobre el Alfagán, se trata más que nada para disminuir la presión del ojo, para que en caso de que ese punto filtrante continúe, la presión no permita, la presión baja no haga que se pueda volver a romper el punto de perforación y vuelva a salir humor acuoso. Es como evitar la presión desde dentro del ojo para que no haga presión en esos puntos que están debilitados de la córnea. Ok, ahí se entiende fantástico. Gustavo, adelante. Aquí está el OCT segmento anterior. Prácticamente lo que se puede percibir aquí es la sutura y cómo ya el endotelio ya no tiene esa ruptura y la DSM se implanta bien con la córnea, teniendo en realidad los menores cicatrices posibles dentro de la complicación que ya es grave, pero se ve una forma de la córnea mucho más estructurada con respecto a lo que era el OCT dentro de la cirugía. El control, una semana después de la cirugía, el paciente refiere una mejoría luego del proceso post-cirugía fallida, aún con el lente en contacto y con la sutura. La biomicroscopía, el lente de contacto in situ, se le retira el lente de contacto en esta consulta, al mismo tiempo la sutura, y se evidencia la cicatriz endotelial por donde filtraba el humor acuoso. No hay un edema, ni tampoco hay otras alteraciones. Control, un mes después, biomicroscopía en el ojo derecho con un leucoma paracentral inferior, donde hubo la perforación, sin edema corneal, persiste el Munson positivo en su ojo derecho, en el ojo izquierdo estrías de Vogt centrales, Munson positivo y anillo de Fleischer positivo. Agudezas visuales en el ojo derecho, solo tenemos sin compensación en el ojo derecho, que sería un 20-400, y en ambos ojos con compensación 20-150 y 20-50. Luego de la complicación intraoperatoria, ¿a alguien se le ocurre para qué tratamiento es candidato el paciente? Daniela Castro. Hola. Hola, Daniela. Considerando que ya el proceso quirúrgico ya falló, aparte teniendo en consideración que las paquimetrías del paciente eran muy bajas para un tratamiento quirúrgico de ese tipo, y era alta las probabilidades de tener complicaciones producto de esto, yo creo que lo más recomendable, como decían mis compañeros anteriormente, podría ser un lente de contacto escleral. Adelante, Gustavo. Como dice la compañera, en este caso se procede a lentes esclerales y la última opción sería un trasplante de córnea si el paciente ya lo prefiere en un futuro. La resolución del caso, lente de contacto esclerales con al fin y al cabo una receta muy similar a la que tenía el paciente cuando llega en la primera consulta. Destacar lo que sí son las agudezas visuales. Anteriormente habíamos mencionado que en su ojo derecho con compensación tenía 20-70 y luego de esta complicación postquirúrgica, o sea, intraoperatoria, queda con un 20-150, lo cual es un cambio bastante drástico para el paciente que ya veía poco, ahora ve mucho menos, disculpe, 20-150. Entonces, al fin y al cabo, la secuela más grande es que el paciente tiene una variación de agudeza visual con compensación muy grande. Ya terminando el caso, tenemos unos papers, sobre todo el primero habla sobre un nuevo nomograma para los anillos intraestromales de la marca Ferrara, que prácticamente lo que busca un nomograma es como son parámetros que se consideran dentro de la selección del anillo intraestromal. Entonces este paper se publicó el 18 de septiembre del mes pasado, este año, y al fin y al cabo lo que entregaba era que en estos casos se seleccionaron mediante un nuevo nomograma optimizado.
se consideraron variables, por ejemplo, como la fericidad corneal anterior y el astigmatismo o la discrepancia entre las orientaciones del astigmatismo y el coma, en lo que es aberraciones. Los cambios visuales refractivos topográficos corneales, aberrométricos y palquimétricos, todo tuvo un seguimiento durante 3 meses. Los resultados son que de todos los ojos en estudio, solo 2 presentaron pérdida de agudeza visual, mientras que 53% de los ojos ganaron líneas de agudeza visual de 2 o más. Entonces estamos hablando de un nuevo nomograma que mejora la agudeza visual, que es lo que estaba mencionando antes, que la anilla intraestromal también puede ser una opción para mejorar la agudeza visual del paciente. No fue así en este caso, pero sí en otros pacientes con distintas características, sí lo podrían lograr. Y al fin y al cabo es como traer a la vanguardia que esto va cambiando con el tiempo, no es como que siempre va a ser así. Los modelos no siempre son recomendados para este tipo de astigmatismo, esto o otro, sino que hay que ir siempre indagando un poco. En este caso corresponde a los médicos, pero tampoco los tecnólogos médicos estamos ajenos. Le tocó a Alex ser partícipe de estos casos, entonces también dejar en claro que como tecnólogos médicos no nos quedamos fuera de lo que es una cirugía de anillos intraestromales. El segundo paper hace una revisión de la evidencia que existe de la anilla intraestromal como tratamiento para el queratocono, y lo que más se destaca es un énfasis que realizan en las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias, dando como resultado un mayor porcentaje de complicaciones en pacientes que realizan un conducto con el femtosegundo, lo cual es totalmente fuera como de lo que uno se imagina. Uno piensa que con femtosegundo todo es un poco más exacto, pero pero el mayor porcentaje de complicaciones intraoperatorias como esta se presentó en pacientes que realizaron el surco con femtosegundo, a diferencia de un microqueratomo mecánico. Interesante. Bueno, a modo de conclusión, como grupo queríamos dejar en claro evidenciar este caso que es poco común. Al principio todos creíamos que era un queratocono y que ya queratocono, lente de contacto y estamos listos, pero no, dejar en claro que estas cosas pasan, que muchas veces uno lo dicen, pero en la clínica le tocó a Alex vivirlo y puede que a nosotros también nos toque en algún momento, y es también ideal saber qué hay que hacer en estos casos, qué proyección tiene el paciente y también poder identificar cuáles son los problemas dentro del procedimiento. Así que como tecnólogos médicos tenemos que aprender de estos errores y tratar de ir mejorando. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gustavo. Gracias, Francisco. ¿Y quién más está en este grupo? Gustavo. Alex Soto. Y era Alex. Muchas gracias, Alex. Oye, el Carlos Soto pregunta, ¿podría progresar un queratocono después de la cirugía fallida? ¿Qué opina Gustavo? Francisco. ¿Se podría progresar queratocono después de qué? De la cirugía fallida. Ah, después de la cirugía fallida. Lo desconozco, no le mentiría si le digo que sí o que no, pero lo desconozco. Yo creo particularmente, Carlos, que este queratocono ya estaba como estabilizado, por lo tanto, por lo mismo se decidió la opción quirúrgica. Y en ese contexto no debiese tener progresión el queratocono en virtud, a propósito de la cirugía. O sea, si tiene alguna complicación de su visión, podría estar asociada a la cirugía más que al queratocono propiamente tal, al queratocono que el paciente tiene, ¿verdad? O el grado de avance que ya tiene con su queratocono sumado al el conflicto que tuvo con la cirugía, ¿verdad? Negrete. Claro. Es que, profe, es que yo, claro, tenía la duda de que si es que se realizaba una cirugía podía alterar, no sé, por la biomecánica de la córnea, y eso podía hacer progresar al queratocono. Y desestabilizar, ¿verdad? Claro, desestabilizar eso. Puede ser. Deberíamos preguntarle a la profesora Helen después si nos puede apoyar con eso. Pero yo creo, yo hago ese análisis. Lo que les dije es mi interpretación de lo que desde la fisiopatología podría ocurrir. Desde la práctica, en realidad, no lo sé. Estoy acá, Claudio, pero recién me conecté. Mil disculpas. Ah, ya. No, de todas maneras, igual el signo de Munson se seguía después de la cirugía. Entonces también podemos... que la córnea es cónica igual. Pues, sí. No, y también lo que más que nada de las complicaciones de este paciente va a ser el tema del leucoma, la cicatriz corneal, que a una semana de la cirugía no aparecía nada, parecía estar todo en orden más que la cicatriz de la perforación, pero al mes después ya tenía un leucoma. Entonces también es importante que eso, más que nada, vas a avanzar un poco más rápido de lo que sería un queratocono y va a terminar quitándole visión al paciente. Negrete, ¿quería consultar algo? Y más que nada era una pregunta bajo por qué el médico quiso poner las anillas intraestomales si ya sabía que no iba a progresar. Mi pregunta era para darle más estabilidad a la córnea, por las aberraciones, porque el astigmatismo era muy grande, porque consideramos que
que la córnea tenía un grosor de 300 micras y para eso se ocupó el femtosegundo, que se le quita tejido. Entonces mi duda era por qué se decidió hacer esa cirugía. A mi entender, los anillos intrastromales, más allá de la estabilización que busca en el fondo lograr que la córnea no sea tan cónica, por lo tanto, al que la córnea no sea cónica, el paciente debería mejorar la visión. ¿Verdad, Alex? Bueno, sí, la verdad es que dentro de lo que pasa en el caso también se conversó y la realidad es que estos pacientes con regularidad se le implanta este anillo de 320, que es un solo anillo grande, con buenos resultados. Este fue un caso aislado en el que por lo mismo el anillo pasó por DSM y por endotelio. Pero claro, el hecho de que se ponga un anillo que se reduzca la conicidad de la córnea hace que también ese punto más delgado no tenga tanto la presión del humor acuoso en ese punto específico. Al hacer una córnea un poco más plana, se podría decir, toda esa área está resistiendo la presión intraocular y no solamente el punto del queratocono. Ese es el fin de hacer el anillo intrastomal y también mejora la agudeza visual. A lo mismo menciono que el autorref y la refracción subjetiva eran distintas, como dije, que la subjetiva se subió la esfera y el cilindro tan cercano al autorref como fue posible mientras el paciente mejorara en agudeza visual. Luego de la refracción que se dio, no mejoraba en línea ni del otro tipo. Por lo tanto, darle la refracción, el autorref completo era lo mismo, pero con un lente más pesado y más grande. Entonces, por eso también se descarta lente óptico y lentes de contacto en un comienzo. Crosslinking no se hace porque también el ojo derecho tenía un punto delgado, muy delgado, el punto más delgado, y en el centro lo menos que se hace es cuando el punto más delgado es de 400 micras. También por eso se descartó. Disculpa, ¿y el del anillo cuántas micras era? 350 micras, si no me equivoco. Ah, igual era delgada. O sea, normalmente córneas de sobre 400 colocan anillo. Son criterios diferentes. ¿Ah? Es que ese es un criterio como universal, pero ¿por qué? Porque hay perforación postquirúrgico. Y eso pasó, profe. Yo creo que por ahí va la cosa. Ya. Sí. Bien. Y otra cosa que tengan pendiente, a veces incluso la córnea puede ser más delgada porque los equipos sobreestiman el valor de la paquimetría en córneas muy delgadas. Entonces, si se basaron en un topógrafo, hay que tener cuidado, porque normalmente hay que hacer, ahí en la mano del tecnólogo lo que debería hacerlo en un paciente con córnea muy delgada, hay que hacer ultrasónica, porque todos los equipos que te hacen elevación subestima, o sea, queda más gruesa, sobreestima, perdón. Queda más gruesa el resultado, lo más probable es que haya tenido menos grosor. Bien. Francisco, ¿quería decir algo? Valdivia. ¿No, Francisco? Ya. Bien, pasemos al siguiente caso. Muchas gracias, muchachos. Muy interesante el caso y creo que es súper importante poder mostrar estas cosas. Si bien hay una complicación quirúrgica asociada, siempre es bueno poder tener en consideración estos antecedentes para uno tenerlo en mente. No, básicamente nosotros nos decidimos la opción quirúrgica, la opción terapéutica, los lentes de contacto, los queratoconos, etcétera, pero creo que probablemente nos permite orientar mucho mejor los exámenes respecto para entender qué fue lo que pasó con el paciente cuando, sobre todo en un paciente con lente, con anillos intraestromales, para tener claro, para hacer las medidas, ¿verdad? Aquí el anillo se fue hacia interior, ¿verdad? Rompiendo la parte más posterior de la córnea, por eso que es relevante hacer las medidas tanto hacia anterior como posterior, ¿verdad? Ojalá por toda la extensión del anillo, etcétera, ¿ya? Bien. Muchísimas gracias. Siguiente caso.
¿Quién expone? Yo, profe. Ya, pues, Felipe Igor. Atento, vamos. Es que Gabriela va a exponer la presentación. Ahí está, de hecho. Ya, ok. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a presentar el caso clínico número 10 del Gran Raúl, presentación que estará a cargo de Felipe Igor, quien les habla, y de Gabriela Larronda, ambos estudiantes de práctica profesional. Primero que todo, es importante aclarar que los expositores declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés con la presentación a continuación. Para comenzar de lleno con la ficha clínica del paciente, se trata de una paciente de 25 años de sexo femenino y de ocupación estudiante. El historial clínico de la paciente relata la primera consulta realizada el 13 de febrero del 2021, en donde en la anamnesis la paciente acude a la consulta con ojo rojo y leve dolor ocular. Refiere que es un cuadro frecuente en ella y que utiliza gotas. Acude a control principalmente para cambiar de lentes, puesto que ya no ve bien con los que ella utiliza. La paciente declara no tener antecedentes mórbidos. En la exploración oftalmológica encontramos una agudeza visual para lejos, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo, sin compensación de 0,08. Con compensación encontramos una agudeza visual en el ojo derecho de 0,5 parcial y en ojo izquierdo de 0,4. Y con agujero estenopeico encontramos una agudeza visual de 0,6 y en ojo izquierdo de 0,6 parcial. Con respecto a la presión intraocular, esta fue realizada al mediodía e indica una presión de 22 milímetros de mercurio en ojo derecho y 19 milímetros de mercurio en ojo izquierdo. La lensometría realizada a los lentes que la paciente utilizaba indican en ojo derecho una esfera de menos 250 con un cilindro de menos 0,50 y un eje de 60 grados. Y en ojo izquierdo una esfera de menos 275 con un cilindro de menos 0,25 con un eje de 180 grados. El profesional en esta primera consulta registra una anisocoria a simple vista y la deriva a otro centro clínico para un control integral. En virtud de esto, ¿qué preguntas agregarían ustedes a la anamnesis? Francisco Valdivia. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Yo preguntaría antecedente oftalmológico de familiares. Si pueden volver, por favor, que no me acuerdo qué más salía. Otro más. Ahí. ¿Qué gotas son las que usa? Claro, si son para el tratamiento o si son lágrimas. Como especificar, indagar bien ahí qué gotas son. Y eso más que nada. Felipe. Sí, bastante similares las preguntas que nosotros como grupo hicimos. Nosotros decidimos incluir última visita al oftalmólogo, desde hace cuánto presenta el dolor ocular y el ojo rojo, con qué frecuencia presenta el cuadro descrito, qué gotas utiliza y cuándo, hace cuánto tiempo es usuaria de lentes, antecedentes de alergia y antecedentes oftalmológicos, tanto familiares como personales. En la segunda consulta, realizada el 2 de marzo del 2021, 17 días después de la primera, la paciente viene principalmente para una nueva receta de lentes y en esta consulta se le indica realizar nuevos exámenes que veremos más adelante. En la exploración oftalmológica, la presión intraocular realizada a las 10 de la mañana indica una presión en ojo derecho de 12 milímetros de mercurio y en ojo izquierdo de 11 milímetros de mercurio. La nueva receta de lentes que se les fue otorgada en el ojo derecho es de menos 2,25, con un cilindro de menos 0,50 y un eje de 70 grados, alcanzando una agudeza visual de 1. Y en ojo izquierdo se indicó una esfera de menos 2,25, también alcanzando una agudeza visual de 1. En base a lo anterior, ¿qué exámenes ustedes realizarían? Santiago Lorenzo. Me perdí un poquito en el principio de la anamnesis. ¿Me puede poner un poquito el comienzo para ver el motivo de consulta? ¿Por qué vino? Ya, yo diría que sería bueno ver, pucha, si usa unas gotas y no sabe de qué es, y aparte tiene ojo rojo, sería bueno hacer un boot o hacer un shimmer. Eso es como lo que más pensaría inicialmente. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo?
Nicolás dice una lámpara hendidura para revisar el lente, biomicroscopía. Adelante, Felipe. Bueno, como grupo pensamos en exámenes similares, incluyendo una retinografía, un OCT, lámpara de hendidura, una angio y exámenes serológicos. ¿Bajo qué argumenta la angiografía? Para ver si la paciente tiene algún proceso activo que le está afectando. Básicamente por eso como grupo pensamos en incluir una angio. ¿Proceso activo de qué? No le puedo dar más detalles, si no sería spoilear el caso un poco, profe. Yo creo que ya lo spoileaste con los exámenes. Ya, pero ya ya estuve entendiendo ya. Bien. Ya, listo. Adelante. Claudio. A partir de esto. Ariane. Sí, entiendo que parece que algo viene en este caso, pero en el fondo creo que es importante mencionar que no es el examen de rutina que nosotros pediríamos a un paciente de 22 años. En el fondo aquí algo encontró, no sé si el médico o el tecnólogo, que en el fondo llevan a una angiografía, porque con los antecedentes que ustedes nos dan, no está dentro de los exámenes de elección. Sí, por eso que me llamó la atención, pero después de lo que hice abajo, ¿verdad? Ya empiezo, ya pedía, la Camila Gutiérrez ya también están describiendo algunos hallazgos, aunque los muchachos siguen hablando de la presión intraocular en el chat. Ya, pero vamos, diagnóstico tentativo, vamos con a los que no han respondido mucho. Carlos Pastén, ¿está por ahí? Oye, Claudio, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Lo que pasa es que a mí me preocupa otra cosa que yo creo que hay que marcarlo y dejarlo claro cuando estén exponiendo para que los más nuevos no se confundan. ¿Qué haríamos nosotros como tecnólogo médico en este momento? Es derivar y verlo con el médico. Ojo, nosotros no pedimos los exámenes ni hacemos todo esto. Ok, sí, no, creo que constantemente lo estamos mencionando, pero siempre es importante ver que si nosotros recibiésemos un paciente de estas características en la atención primaria, lo primero que tenemos que pensar, ¿verdad?, es derivar al paciente antes de nosotros empezar a indicar qué exámenes a realizar, ¿verdad? Y tampoco buscar solución, porque eso no es nuestra labor. O sea, nosotros somos los que realizamos los exámenes y ayudamos al médico a guiar el diagnóstico. Pero en el fondo eso, ¿ya? De acuerdo, Gel, de acuerdo. Carlos Pastén. Hola, profe. Aquí estoy. Apareció Pastén, por favor, menos mal, maestro, lo he llamado 2 veces antes, no ha estado. Es que el gran round siempre es cuando vengo del internado, entonces como que vengo en la micro y viene muy llena. Máster, tiene que pedir permiso, si está autorizado en todos los campos clínicos, salirte más temprano para que puedan participar del Grand Round. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no es cierto? Pero todas las semanas, es como medio complicado. Todas las semanas, todas las semanas. Pasteno, si no, usted va a reprobar la asignatura por no participar del Grand Round. ¿Ya? Vamos, adelante. Bueno, yo pensaría en una retinopatía hipertensiva por el ojo rojo que tenía como una pequeña hemorragia. Pienso que la hipertensión generalmente le produce eso a los pacientes y no sé, cuando le sube la presión es muy probable que le empiece a provocar esa pequeña hemorragia. Además que decía que era recurrente, entonces, no sé, pienso en un problema de hipertensión y se me ocurre eso. Que el ojo, dicen ojo rojo, ¿alguna parte decía hemorragia? O sea, ojo rojo, pero en el fondo es que tiene, no sé. Es que es distinto hablar de un ojo rojo, de una hemorragia subconjuntival, que es la que provoca una hipertensión arterial. Bueno, sí, me refería más a eso, al ojo rojo. Pero bueno, yo pensaría en eso, en una retinopatía hipertensiva. ¿Qué le dice a usted la anisocoria? No me acuerdo ahora mismo qué era su profe. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Petersen. ¿Aló? Vicente, cuéntenos. Dígame. ¿Qué es anisocoria primero? ¿Qué es anisocoria? Anisocoria es tamaño desigual de las pupilas. Una diferencia en el tamaño de la pupila.
entre ambos ojos. Sí. ¿Por qué podríamos tener diferencia en el tamaño de la pupila entre ambos ojos? Puede ser genético, o puede ser por una intervención quirúrgica. Valentina Pérez, Aquí. ¿por qué pensó un defecto en la vía visual? Y Viviana Frey ahí, acompáñense en su raciocinio. O sea, yo pensé en defecto en la vía visual porque, o sea, es como lo que yo siempre he relacionado en que, no sé, pues causas vasculares, tumorales o la enfermedad de Horner, parece que se llamaba, enfermedades infecciosas, eran relacionadas a esta como asimetría en el diámetro pupilar. Eso. Y porque también, o sea, no, bueno, tampoco hemos visto más exámenes complementarios, pero al ver ese hallazgo, yo me imaginaba defecto en la vía visual. Ok. Gustavo Sola, no quiero avanzar, muchachos, porque creo que es importante detenerme aquí. Creo que hay algunos errores de base, conceptuales bastante importantes. Es diferente hemorragia subconjuntival de una hiperemia o un ojo rojo, ¿verdad? Gustavo, pensaba glaucoma agudo por ese ojo rojo, ok. Quizá una pupila semimeridiática que podría diferenciarse de la otra con luz ambiente. La Camila Aguilar sigue insistiendo en la vía pupilar y el Byron Roblero dice podría ser uveitis anterior ya que puede cruzar con ojo rojo. Ah, ok. Ahora Ojo. sí creo. Ariane. Sí, cuidado por ahí, porque en el fondo un cierre angular no necesariamente va a terminar en un glaucoma agudo. Podemos tener un bloqueo pupilar, ¿cierto? Podemos generar una anisocoria con una alza de presión que no necesita ser tan importante y no por eso necesariamente hacer un glaucoma agudo. ¿Ya? No sé si se acuerdan por ahí de las clases de glaucoma, el glaucoma crónico de ángulo estrecho, para que le peguen una revisada por si acaso. No sé si tiene que ver con el caso, pero revisen. Valentina Pérez. Yo creo que igual sería importante, quizás no fue mencionado en la anamnesia, no sé si se maneja la información, pero quizás síntomas adicionales, así como si es que la paciente tiene cefalea o siente algún otro tipo de malestar, más que solamente que ya no le servían sus lentes. Quizás igual nos podría ayudar como a guiar un poco el caso. Ok. Bien, Felipe, adelante, continúe. Bueno, el diagnóstico tentativo que nosotros como grupo pusimos fue una uveitis y una conjuntivitis. Y los exámenes que pidió el médico en esta oportunidad fueron los siguientes. Increíble que nadie mencionó conjuntivitis. En el fondo también, lo primero que uno piensa, un ojo rojo, conjuntivitis, lo primero. ¿Cuánto todos los días hay gente con conjuntivitis, verdad? Sin embargo, pasamos desde la vía pupilar, alguna afección, defecto de Horner, neuritis óptica, ¿verdad? Antes de pensar primero en lo más simple, ¿no? Bien, adelante, continúe. Bueno, para comenzar con los exámenes, primero vamos a presentar el OCT. Antes de que comiencen a describir, es importante aclarar que una vez que la paciente trajo sus exámenes serológicos, resultados están todos sin alteración. Okay. Crawford. Mariela. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Ya, a ver. Este es un OCT de ojo derecho, línea horizontal que pasa por mácula y papila. Se ve el espacio retinal, elementos hiperreflectivos. El contorno foveal está presente y simétrico. Las capas de la retina se encuentran bien definidas. Hacia temporal puede ¿Qué es lo que ve anormal, Mariela? Hacia temporal veo una desorganización de las capas de la retina. Tienen como un aspecto ondulado. Un poco aumentada la excavación. La excavación aumentada. Un poco aumentada.
La ondulación son los vasos sanguíneos que están cortando ahí. Ya no es nada normal. ¿Ya? Y esos puntos hiperreflectivos también son los vasos sanguíneos. La coroide engrosada, Javiera, súper bien. Muy bien, Camila. El Franco Cortés también lo vio. Bien, adelante. Ahí tenemos otra imagen. Ok. Ahí aparece algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve Crawford? ¿Qué le llama la atención? La línea, no sé, encima de la retina, la línea hiperreflectiva que se nota. Eso me llama la atención. ¿Alguien ve el defecto aquí? Eduardo Baez, ¿está por ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí, súper. Ya. Bueno, se ve como en el perfil vitrio-retina elementos hiperreflectivos que podrían indicar vitritis. Y bueno, también se observan también el engrosamiento de la coroides. Del grosso, sí. Pero nadie está viendo por dónde está pasando el scan. Está pasando por la arcada temporal inferior. ¿Y qué es lo Sí. que quiso mostrarnos el tecnólogo aquí? Profe, tengo una duda. Espérame, Camila. Porque el tecnólogo por algo nos manda ese corte. Sí, sí, en la imagen de referencia se logra ver como un punto hiperreflectivo y que provoca como una atenuación o sea, no produce una atenuación, sino que hay como un aumento de señal. No sé. Hay una En la discontinuidad, arcada, no sé si se fijan, desde la plexiforme sí, externa, los fotorreceptores y las líneas, y las bandas de hiperreflectividad de la retina externa, se ve todo discontinuo ahí. ¿Lo vieron o no? Muéstralo, Felipe, ahí, con el mouse. A Gabriel. Ahí está. ¿Ya? Camila, ¿cuál era su duda? Eso mismo, que yo siempre había visto como un defecto de ensombreamiento, pero no como un aumento de reflectividad. Es que eso es un artefacto de transmisión, ¿verdad? Ah, ya. Es la pérdida de la continuidad de las capas de la retina, por lo tanto permiten que la luz pase más fuerte hacia coroide y se proyecte la luz con mayor intensidad en aquella región. Felipe, avance. Bueno, precisamente eso nos quería mostrar el tecnólogo en la diferencia al pasar y no pasar por el scan. Exacto. Felipe. Ahí está, ya. Vamos con Nicolás del Río. ¿Aló, se escucha? Sí. Bueno, en este OCTA no veo en verdad nada que me llame mucho la atención. La segmentación está bien y no se ven grandes alteraciones en ninguno de los plexos. Ok. Por lo menos en esta zona no se ve nada normal. ¿Sí, Felipe, está de acuerdo? Felipe, ¿está de acuerdo? Felipe, ¿me escucha? Felipe, ¿está ahí? Gabriela, usted está presentando con Felipe. ¿Puede continuar con el caso? Gabriela Larrondo. Felipe Igor. Aquí el tutor no puede retomar, ¿cierto? Yo no puedo continuar con el caso. ¿Es trampa? El caso lo prestaste tú, Jorge. Ya. Exacto. Ya, espera. No, tratemos de que lo retomen los muchachos. Esperemos un momento, Felipe, tener problemas de conexión, sí. Ya, ok. Bueno, pero está bonito el caso hasta ahora, ¿no? Para no quedar vamos bien, en vamos mudo, bien. ¿está bueno? Está bueno. Oye, bueno, este corte claramente no tiene nada. ¿Y Gabriela quién está presentando? ¿Quién está proyectando? Gabriela, pero tiene problemas con el micrófono, informa. Gabriela, pasa al siguiente slide.
Felipe, ¿volvió? Estamos, profe. Ya, listo. ¿Usted está de acuerdo con que en esta imagen no hay nada todavía? ¿En el OCT en Geography? Sí. Sí, como grupo concordamos con eso, la segmentación está bastante buena, salvo que se aprecia un artefacto, probablemente por pestañeo. Ok, adelante. Ahí hay otro corte. ¿Qué opina Jerónimo Figueroa? Jerónimo, Aló. adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo opino que los dos scans, bueno, están pasando de manera vertical por el ojo izquierdo a un sector más temporal. Me llaman la atención las imágenes de referencia, este tipo de hallazgo más hiperreflectivo, por así llamarlo, pero vemos que en el OCT, en los lines, solamente se logra apreciar el engrosamiento de la coroides y los elementos hiperreflectivos que podrían ser algún tipo de vititis. Más que nada eso. No sé si me pueden corregir o decir que es ese elemento que se ve en la imagen de referencia. ¿Qué opina Felipe? Sí, precisamente aquí quisimos destacar que el scan al pasar por esta zona ovalada con diferencia de contraste en la imagen infrared, se aprecia que en la reflectividad clásica que tiene la coroides, al pasar el scan por esta zona ovalada, se aprecia como una hiperreflectividad difusa, se pierde esa reflectividad clásica de la coroides. Y es precisamente en la zona donde aumenta un poco el grosor coroideo. Yo la verdad, yo diría lo contrario. No sé si se fijan que la coroide en realidad se ve adelgazada a propósito de la presencia de algún tipo de elemento retrocoroideo, que de hecho se ve un corte en la retina más superior, que es donde no está esta mancha más brillante en la imagen de referencia, en la imagen infrared, ¿verdad? Y que después cuando entra el corte a pasar por sobre esta mancha, la coroide es como que se levanta, no sé si la ven. La torre, ¿qué opina usted? Exactamente lo mismo acá, lo que recalcaba a los chiquillos, que lo que se alcanza a apreciar un poco sería coreo capilar, ya lo que es Haller y Sattler no se aprecia en el OCT, producto de esta hiperreflectividad que encontramos a nivel de coroide en parte vaso medio y vaso grande, ya incluso engrosando la parte de la interfaz coroido-escleral. Es justamente lo que quería destacar este scan y parte también del impacto y el objetivo del caso clínico, que queda un poquitito más, así que avancemos para ver si terminamos rapidito, que está bastante bueno. Vamos, adelante, sigamos. Ojo izquierdo ahora. Ok. Baeza ya me respondió. Valentín Lepe. ¿Aló, se escucha? Sí. Bueno, scan de... No, se escucha muy débil, muy débil. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, no, pero pasemos al siguiente porque no se escucha. Javier Alillo. ¿Aló? ¿Se escucha? Súper. La verdad veo muy chiquito todo, pero voy a tratar de describir con lo que veo. Bueno, en este caso, la interfaz en la foto superior se ve libre de alteraciones. Bueno, contorno foveal presente, el estroma también, el grosor de coroides también se ve un poco engrosado hacia abajo de estroma foveal. La verdad no logro apreciar como más allá en la foto inferior, como que veo puntos hiperreflectivos en estroma, pero no sé si es porque yo veo muy mal o es así. Y también me llama la atención en la imagen de referencia esa como lesión hacia temporal. Por la que... El brillo que sí hablamos Ah, la el semana brillo. pasada, ¿verdad? De esa Ya. imagen.
Característica. Ya. ¿Hay Ah, el algo ahí artefacto que por más? lágrima. Está Tiene toda la característica. razón. ¿Verdad que este tenía esa característica? Pero ojo, que hay algo ahí, pero que está justo detrás del artefacto. Bien, pero al OCT. Felipe, ¿qué opina? Sí, está bastante bien la descripción de la compañera. Sin embargo, voy a agregarle un pequeño desprendimiento de vidrio parcial que se ve hacia nasal en el corte horizontal y hacia superior en el corte vertical. Pero a ver, alguien que me describa la coroides en el corte horizontal. Felipe, tú pues. Como decían los compañeros, se ve bastante engrosada. ¿Y nada Eso más? básicamente. Y se ve también esta desorganización en su reflectividad. Se ven áreas más hiperreflectivas, difusas. Camila. O sea, yo lo que puedo ver es que se encuentra engrosada bajo el extremo foveal, pero hacia temporal se adelgaza, a mi parecer. La Camila tiene buen ojo para esto. Jorge, ¿qué opina usted? Exacto, es justamente lo que aludía el scan anterior, que estaba desplazado y estaba haciendo como una especie de raster vertical para dejar el registro en la ubicación centrada en la imagen de referencia de esto que encontramos en coroides. Este es el scan que se hace primero generalmente por el protocolo, y ahí fue cuando generalmente yo creo que el tecnólogo se dio cuenta, vio esa presencia, esos elementos ahí en coroides, y se enfocó a hacer otro scan específicamente para registrarlo. Exacto. Pero no sé si ven que existe una masa ahí hiperreflectiva, homogénea, que no tiene aspecto vascular a nivel temporal. Muéstramelo, Felipe, con el mouse. O La Gaby. la Rondo. Temporal, Gaby. La Gaby está en otro mundo. Gaby, el elemento, la masa. Ahí. Esa misma ahí. No, Gaby, no, ya. Gaby. Siga pasando diapositiva nomás mejor. A ver, déjame yo hacer un... ¿cómo puedo dibujar aquí? Espérenme, porque creo que es importante esto. Eso, ahí, eso. Ahí sí. Ahí claramente hay una masa, ¿verdad? Que algo hay ahí, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahí, mira, Viviana empieza a pensar en un tumor coroideo, ¿verdad? Bien, continuamos. Ok. Adelante, Felipe, continúa usted con eso. Este mapa de asimetría principalmente quisimos colocarlo principalmente para mostrar el mapa de colores que muestra el grosor de la retina, en donde se aprecia un patrón bastante normal, salvo hacia temporal de mácula, en donde se ve un poco adelgazado, y en la papila se ve un poco engrosado. Principalmente por eso quisimos poner esta imagen, profe. Ok. Siguiente. Digamos. Vamos con las retinas ahora. ¿Qué opina de aquello? Vicente Petersen ya respondió. Dairin Ramos. ¿Aló? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, hay una retinografía de polo anterior, y si no mal me parece, el iris está generando una sinequia posterior con el cristalino, y eso es más que nada que es lo que se puede divisar. Ok. Felipe. Sí, también hay focos en el área, en el centro de la pupila, que tal vez podrían corresponderse a pigmentos de iris. Pero no estamos seguros, profe. No sé si usted tiene alguna otra opinión. Difícil saberlo, pero ya, lo que tiene que destacar de que esta fotografía es la adherencia, ¿verdad? La sinequia posterior que hay ahí. Que eso ya es indicativo, ¿verdad? De lo que puede estar pasando este paciente. Siguiente. Dailin, continúe. Ya. Bueno, retinografía de ojo derecho. Se puede observar como que, o sea,
no está nítida la papila, puede ser porque entre papila, o sea, entre la retina y que el espacio esté como por una uveitis, se pueda ver borroso hacia el fondo, más que porque el fondo de ojo esté borroso. Y con la foto de papila de 50 grados, déjenme correr, se ve este sector amarillento alrededor de papila y se ve el adelgazamiento por lo que se ven los vasos coroideos igual. El punto amarillo ahí en el arcada inferior, ¿verdad? Que lo vimos al corte de OCT. Bien, siguiente. Ok, Dailin, continúe. ¿Qué es lo que le llama la atención aquí? Bueno, estas son ya las fotos periféricas y en la tercera foto se puede observar un daño ya con pigmento, lo que me hace pensar como en una toxoplasmosis o algo por el estilo. Pero usted lo que está viendo ahí, ¿está viendo un toxoplasmosis o está viendo qué? El daño en retina. Una cicatriz corioretiniana, Sí. ¿verdad? Sí. Eso, cicatriz. Diga las palabras, cicatriz corioretiniana, no digo toxoplasmosis, ¿verdad? Ay, este grupo que voy a hacer ya. Y los puntos, ¿no ven estos puntos amarillos que están distribuidos por toda la retina periférica? ¿Verdad? Tan claro ahí. Felipe, continúe. Gaby. Autofluo y ahora aneritra también. Usted mismo, Felipe. Bueno, en estas imágenes poco y nada hay que destacar, salvo que en la aneritra tal vez se ve este adelgazamiento de PR, ya que pueden verse algunos vasos coroideos. Acá tenemos la imagen de mosaico en donde se ven las lesiones cicatriciales descritas antes y se ve en el cuadrante inferonasal, bien periférico, se ve otra lesión cicatricial, corioretinal, de diámetro aproximado de una mitad de diámetro de disco. Ojo izquierdo. Ojo izquierdo. María José Silva. María José. Fabián Rojas. Hola, buenas. Aquí podemos ver una retinografía de ojo izquierdo, con hallazgo muy parecido encontrado en el ojo contralateral, con la papila con los bordes un tanto difusos, una excavación de alrededor de 0,3 para la imagen izquierda. En la imagen derecha vemos retinografía de 50 grados centrada en papila. Y bueno, no encuentro algo nuevo que destacar, que ya se ha escrito antes. El tema es que nosotros ya vimos los CT, ¿verdad? Y en función de que vimos los CT, a lo mejor ya en las mismas partes que vimos podríamos encontrar hallazgos significativos. O sea, no analicemos la imagen sola, ¿verdad? Ya describimos algo en el ojo izquierdo y no sé si yo en la misma zona que describimos aquello podría visualizar algo en el ojo izquierdo de este paciente. Felipe, por favor. Sí, algo que destacar que tampoco fue destacado en la retinografía anterior es el color general que tiene la retina. Nadie habló de eso, que es un color bastante rojizo, bastante anaranjado, que podría ser indicativo de algo. Felipe, describa por favor la retinografía. Ya se me está acabando la paciencia. Vamos muchachos, vamos, demos una agilidad a este tema. Bueno, se ve una retinografía de ojo izquierdo en donde se aprecia en la general en los 4 cuadrantes un color bastante rojizo, bastante anaranjado, presenta bordes difusos con una relación copa-disco aproximada de 0,5 y eso principalmente, profe. Y la mancha oscurecida que está ahí temporal arcada inferior, que fue lo que describimos en el OCT. Sí, también, profe, se me olvidó. ¿Este caso es suyo, pues, Felipe? Sí. Siguiente slide. Ahí
La Viviana Frey, la mácula se ve más oscuro, consciente con el OCT. El Francisco Uribe, la mácula se ve más oscuro, donde estaba en la masa, se vio el OCT, ahí el temporal, ¿verdad? El patrón de los vasos colídeos. Ok. Adelante, Felipe. Estas son tomas periféricas del ojo izquierdo, en donde se ven focos blanquecinos en ambas imágenes, que podrían corresponderse a nódulos o, para no decir el nombre en específico de la lesión, pero vamos a dejarlos como puntos blancos de aspecto blanquecino, digamos, en la periferia. Ok. Continúa, Felipe. Autofluya en eritra, tal como el ojo derecho, hay poco y nada que destacar, salvo en la aneritra, en donde se aprecia un adelgazamiento de PR, ya que se puede ver vasculatura coroidea en esa imagen. Ok. A raíz de esto, ¿hay alguna hipótesis diagnóstica que tengan? Alex Soto. Alex Soto. Carlos Soto. Carlos. Viviana Frey. Ya, pienso por los hallazgos, alguna coroidopatía. Ahí, no sé si tirarme por algo específico, obviamente como había pensado algún tumor de coroides, pero no sé, quizás tendría otro hallazgo en la retina. Pero voy por ahí, algo en coroides. Una coroidiopatía, ok. Ok. Nicolás Ursúa dice una coroiditis multifocal. Francisco Uribe, ¿quiere comentar algo? Sí, es que por los hallazgos, esos puntos como blanquecinos que dijo el Felipe, que trató de dejarlo así para no spoilear el caso, me recuerda como coroidiopatía, pero de Birchot. No sé si era retinopatía o coroidopatía. Como que las lesiones se me hicieron familiares a esa patología. Coroidopatía de Birchot o emperdigonada, ¿verdad? Sí, así era el otro término. Ok. ¿Alguien más tiene otra? ¿Pensó en algo más? Adelante, Felipe. Bueno, el diagnóstico que llegaron fue el siguiente: síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada crónico. No sé si recuerdan más o menos lo que era, de qué trataba este síndrome. Cuéntenos usted, Felipe. Este síndrome es una patología autoinmune en donde el propio sistema inmunológico del paciente ataca las estructuras pigmentadas que tiene el cuerpo. Por eso es que a nivel oftalmológico se ven principalmente dañadas las estructuras de coroides, de EPR, de músculo ciliar y de iris, que fue precisamente lo que vimos en esta paciente. Y se desencadena como en una panuveitis o uveitis bilateral granulomatosa. Con respecto al pronóstico y tratamiento de esta patología, ¿yo, profe, o...? Sí, usted mismo, si ya no hay mucha más vuelta que darle con los muchachos. Bueno, el pronóstico de esta patología por lo general es variable, pero generalmente es bueno. Va a depender si la paciente tiene alguna otra patología oftalmológica que presente comorbilidad con este BKH, y va a depender también especialmente en qué tan temprana fue tratada su enfermedad y qué tan temprano empezó su tratamiento, puesto que si empieza más tarde genera mayores complicaciones, hay menores posibilidades de alcanzar nuevamente el 100% de agudeza visual y se pueden presentar otras patologías, o sea, otras manifestaciones tanto oculares como no oculares. Oye, con respecto al mira, tratamiento. El José Herrera dice, esto se ve distinto a los casos de BKH que hemos visto. José, ¿por qué dice eso tú? Que yo opino también... Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo al comienzo tenía como en mente alguna panuveitis por el mismo hecho de que el OCT se diferenciaba de los otros que hemos visto porque no
no hay presencia de elementos hiporreflectivos de aspecto seroso que habíamos visto como en algunas clases pasadas. Entonces yo por eso que no me había como hecho como sonido. Ahí se muteó. Pero sí, yo también estoy de acuerdo con José. O sea, yo entiendo, yo sé la respuesta, pero creo que plantea algo que este caso de BKH es bastante diferente a lo que hemos visto, donde cuando hemos visto otros BKH son bastante exudativos, tenemos bastante desprendimiento seroso, ¿verdad? Etcétera. Y este caso es diferente. ¿Qué es lo que pasa, Felipe, en este caso? ¿Por qué es diferente esta presentación? Es que si ustedes se recuerdan, la paciente ya tenía, no sé si recuerdan cuánto mejoró su agudeza visual en una consulta a otra. Entonces, lo más probable es que la paciente haya tenido un caso activo de BKH que después finalmente se estabilizó. Por eso es que con su nueva receta alcanzó una agudeza visual de 1 y por eso es que en los OCT no encontramos estos grandes desprendimientos serosos que comúnmente se ven en el BKH. Continúe, Felipe. Bueno, y el tratamiento específico, el tratamiento convencional, perdón, consiste principalmente en corticoides sistémicos, los cuales se dan para disminuir la inflamación y disminuir el edema que hay en la retina. Y a medida que la paciente va mejorando, los corticoides van reduciendo la dosis en cantidad. Y también se tratan comúnmente con inmunosupresores como una terapia sinérgica a los corticoides para no bombardear tanto al paciente con corticoides y no darle dosis tan altas. En el caso específico de esta paciente, ella fue tratada con prednisona 70 miligramos por día, metotrexato, que es un inmunosupresor, de 20 miligramos semanales, y piroflam cada 6 horas en ojo derecho e izquierdo, el cual es un antiinflamatorio tópico que como grupo pensamos que es la gotita que ella refirió usar. Hay un antecedente que aquí siguen hablando los muchachos, que la Denise Bravo dice también. Lo único que podría tener la mayor relación con el BKH es que es similar a lo que hemos podido visto, podría ser el Sunderland Floor Fundus, ¿verdad? Glow Fundus, claro. Pero creo que hay algo aquí que particularmente nos debiese hacer sospechar del BKH, más allá de la etapa aguda, porque muy bien la Isidora dice, es que es un estado más crónico, lo que hemos visto son más agudos, ¿verdad? Bien Isidora ahí. ¿Cuál es la definición, Felipe, de el BKH? Es una panuveitis granulomatosa bilateral. Granulomatosa, muy bien. ¿Dónde el paciente tenía un supergranuloma? Pregunta amigo al público. En la coroides, ¿verdad? Hacia temporal. Ese es un granuloma. Estaba clarito el granuloma ahí, ¿verdad? Así que en el fondo ese era lo que estábamos describiendo, lo que aparecía en la imagen de infrared, después aparecía mucho más tenue en la retinografía, pero también aparecía de manera concreta, les costó mucho poder identificarlos y escribirlos también a los CT. Adelante, Felipe. Bueno, y con respecto a los papers que nosotros utilizamos, el primer paper fue realizado por la Academia Americana de Oftalmología, en donde se discute precisamente la amplia gama de manifestaciones que presenta este BKH. Y para aunar criterios, se realizó un estudio en 10 centros clínicos de diferentes países y se atendieron 1.147 pacientes. Y se establecieron que efectivamente eran manifestaciones de BKH, algunas de las que vimos anteriormente, como el Sunset Glow Fundus, que es este fondo de ojo crepuscular, bastante rojizo, bastante anaranjado, y nódulos de Dahlen-Fuchs, que eran estas manchas blanquecinas que no quise describir delante, que se veían hacia la periferia. Y también grandes desprendimientos de edema seroso, sobre todo en las fases agudas de este síndrome. Y con respecto al otro paper, este fue realizado en Colombia y fueron 4 casos de pacientes femeninas en donde el tratamiento y el diagnóstico llegó de manera tardía. Por lo tanto, el tratamiento convencional de corticoides y inmunosupresores no resultó bien en estas pacientes. Por lo tanto, estas fueron tratadas con un tratamiento anti-TNF, que es el antifactor de necrosis tumoral,
donde principalmente se utilizaron dos fármacos, el adalimumab y el infliximab. Y en las 4 pacientes respondieron bastante bien al BKH y pudieron recuperar finalmente su agudeza visual. Ok, bien muchachos, muchísimas gracias por la audiencia. ¿Puedo dedicar una última palabrita para terminar el caso ahí de los chiquillos? Jorge, por favor, adelante. Perfecto. Bueno, primero felicitarlos que estaban un poquito dormidos ahí, faltó un energético a despertar ahí. Se olvidaron unas cuantas cositas en cuanto a orientar el caso, ¿ya? Porque en un momento la profesora Helen hizo una acotación bastante importante, que de hecho era una de las cosas principales que le mencionaba a los chiquillos en este caso, que era orientarlo y guiarlo al impacto real, ya que uno de los temas buenos del Grand Round es no solamente hacer una cátedra de una patología o una clínica de un cuadro en particular, sino también orientarlo un poco a la práctica y a lo convencional de lo que se conversó un momento en el caso. Como por ejemplo que nuestra labor tampoco es diagnosticar y estar buscando así como específicamente una solución, ya que eso no nos corresponde. En una primera consulta, de manera bien acertada, decía que se derivó a un centro para una atención integral. Eso, por ejemplo, sería una de las responsabilidades del tecnólogo médico cuando llegó a la refracción y derivó a otro centro. ¿Ya? Hecho estos exámenes, ya fue en un centro de atención secundaria, o sea, ahí ya estaba más dedicado a investigar. Y una de las cosas, de los ejes principales del caso que le dije a los chiquillos, el hecho de que tampoco seamos máquinas, que también se ha mencionado ese tema que es bien importante, especialmente en los casos que sean de imagen. Al estar haciendo estos exámenes hay que investigar, hay que buscar no dedicarse a hacer un protocolo específico. En este caso podemos verlo con el OCT, que se dedicó a hacer, por ejemplo, un raster vertical para dejar registros centrados de ese granuloma en la coroide, que fácilmente se puede haber pasado por alto, se deja solamente el scan que pasa por disco y por mácula, y que se aprecia en el fondo un costado temporal. Sin embargo, se decidió hacer un scan específico para dejar el registro. Lo mismo con la retinografía. Con la retinografía se hicieron fotos periféricas, y esto estaba más periférico allá que unas fotos simples, se supo más periférica, y se logra capturar, y finalmente también queda representado en el mosaico estas lesiones cicatriciales coroido-retinal. Entonces, buscar, ¿ya? Tanto en la atención primaria, cuando nos llega un caso, si pillamos algo que va a estar por lejos de nuestro alcance o que se nos arranca de las manos, la responsabilidad es derivar, no buscarle solución, como mencionó la profesora Helen. Y en casos secundarios, cuando estemos realizando estos tipos de exámenes, buscar, investigar e ir más allá y no centrarse con lo que solamente se nos encargue hacer una retinografía, un OCT, ¿ya? Sino dedicarnos a investigar más allá, a enfocar los casos. Si no es necesario que tengamos que hacer un protocolo específico, podemos hacer foto extra, podemos hacer otros exámenes. La idea es orientar de mejor manera el diagnóstico. Esto fácilmente puede haber ayudado muchísimo más a identificarlo, aunque ya con la retinografía, al ver estos signos, se hacía un poco notorio para el profesional en este caso. Sin embargo, es bien importante destacar eso, la responsabilidad que tenemos al derivar y también al hacer un mapeo, por ejemplo, en caso de la retinografía, o scan extra en caso de OCT, y así con el resto de exámenes. Esa era una de las importancias del caso y cómo quería orientarlo también, el impacto que tiene, más el hecho que estar dando un cuadro clínico y si esto es un BKH, como bien mencionaron, no es convencional, estamos acostumbrados a ver los casos de agudo de BKH. Creo que nunca ha tocado ver un BKH crónico en etapa meseta, que acá no se encontraban exudados, no se encontraban ondulaciones. Entonces, claro, como bien mencionó, es distinto y llama la atención. Por ese lado estaba interesante el caso, y por el otro destacar esa labor nuestra, que no hay que dejar de lado en los Grand Round ese tema, ya que no es una cátedra, el Grand Round es un espacio para hacer discusión y para hablar de lo práctico. Exactamente, estoy súper de acuerdo con Jorge, porque aquí este examen, de hecho, lo que tuviésemos, este caso, uno empieza a estudiarlo sin tener mucho mayor antecedente, ¿verdad? De hecho, lo más probable es que este paciente no haya tenido diagnóstico al momento de hacer todos los exámenes. Pero si se fijaron, los exámenes están orientados a mostrar todos los hallazgos que fueron visualizados, independiente de que nosotros tampoco teníamos claro cuál era el diagnóstico, ¿verdad? Pero sí sabíamos que habían hallazgos fundamentales que mostrar. El tecnólogo hizo un corte sobre la lesión del ojo derecho que tenía esta alteración, mostrando que había una alteración de la retina externa. El tecnólogo se concentró en hacer un corte, vio un hallazgo en coroides y se concentró en hacer cortes sobre la lesión coroidea que estaba en el ojo izquierdo. El tecnólogo médico hizo fotografía periférica, pero más allá de eso se dedicó a sacar fotografía aún más periférica para mostrar las lesiones cicatriciales y esta, ¿cómo dijiste el nombre, Felipe, que se llama estas lesiones blanquecinas? Nódulos de Dallenfuch.
Esto no, se dedicó a mostrar esto, sin saber a lo mejor el tecnólogo, saber cómo se llama estos nódulos, pero sí le llamó la atención y se dedicó a sacar fotografía. Es más, le hizo un montaje al médico para que pudiese ver la generalidad del daño en la retina. Finalmente, el diagnóstico, ¿verdad? En parte es mérito del médico oftalmólogo, pero la mayor parte de la pega para entregar toda esta historia clínica y todo el cuento bien clarito fue el tecnólogo médico. El tecnólogo médico se dedicó a sacar la fotografía con los cortes en el OCT. El tecnólogo médico se dedicó a hacerle fotografía. El tecnólogo médico no tenía ninguna responsabilidad de hacerle o sea, en mi pensamiento, en el pensamiento de Jorge, en los pensamientos de los que somos buenos tecnólogos, sí tiene responsabilidad. Pero en el fondo, eso, Javiera, por favor, escribe el nombre de los nódulos en el chat. Felipe, se dedicó a sacar fotografía y mostrar todos estos hallazgos, ¿verdad? Sin embargo, a mí lo que me preocupa, que yo fui preguntando detalle a detalle de los hallazgos y no fueron capaces de visualizarlos, muchachos, a todos aquellos quienes les pregunté. No fueron capaces de identificar, y si no fueron capaces de identificarlo aquí después que la foto estaba lista, menos iban a ser capaces de verlos mientras estaban sacando el examen, pues. Porque estamos preocupados del paciente, nosotros no estamos preocupados de las fotos que estamos sacando. Lo primero es el paciente mientras estamos sacando fotos. Lo primero es irle metiendo conversa, que el paciente se relaje, preocupado de que el paciente cumpla las indicaciones, ¿verdad? Entonces, es muy, muy relevante, lo que dice Helen, hacer un buen diagnóstico y enviar exámenes bien guiados, bien orientados. Este caso era muy, muy bueno, pero se echó a perder a partir de, primero, Felipe no lo pudo llevar bien, ahí faltaron los hallazgos, faltaron las descripciones, ¿verdad? Y los compañeros del caso tampoco lo apoyaron mucho. En fin, por favor, aprendamos, avancemos. De cualquier manera, muchachos, muchas gracias por la disposición, las ganas, Jorge por facilitar el caso y sigamos creciendo, a seguir avanzando, ¿está bien? Ya muchachos, que estén bien, un abrazo, que pasen, que tengan... Natalia, cuente. Profesor, ¿en la próxima semana el Grand Round es el miércoles o el Es el lunes? miércoles, sí. Ya, el miércoles lo vamos a hacer Grand Round, porque el lunes es feriado. Ahí me acordé. Francisco. Mismo horario, sí. Profe, respecto a eso, avisó los campos clínicos que el miércoles teníamos que salir temprano. No. Que es difícil que vayan el lunes también, pues. Ajá. ¿Cómo? Difícil que salgan temprano el lunes también, pues. No, pero es que para que sepan de que hay Gran Round el miércoles, pues yo avisé dónde estoy, avisen, en España me respondieron, pero que no, pero por si acaso, tienen que haber... Avisen usted y que me pregunten a mí para que confirmen si es verdad o mentira. ¿Ah? Ya. Yo voy a avisar de cualquier manera, tranquilo. ¿Ya? Ya. Pero avisen ustedes también para que se preparen. Muchachos, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao.